Si hay entendimiento, viene una restauración. Para darme crecimiento y poder experimentar la verdadera bendición. Y estar afirmado en la palabra de Dios y poder rendirme plenamente ante Él. De todo corazón. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento siga inundando su corazón, su vida, su espíritu, y que sigamos, como dice el apóstol Pablo en su palabra, en la palabra de Dios, que corramos con paciencia la carrera que nos queda por delante. Pues bien, vamos a dar inicio en esta noche a esta palabra que el Señor me ha regalado en esta noche, y está titulada Empezar a rendirme es empezar a obedecer. Y para ello me he basado en el texto base del libro de los Hechos. Óigase bien, el libro de los Hechos. Entonces vamos a compartir hoy la palabra desde la versión traducción lenguaje actual. Y para ello vamos a ubicarnos en el capítulo 5 del libro de los Hechos desde el versículo 17. Y dice la palabra: el jefe de los sacerdotes y todos los saduceos que lo acompañaban sintieron mucha envidia de los apóstoles. Por eso mandaron que los arrestaran y los pusieron en la cárcel de la ciudad. Sigue diciendo: pero en la noche un ángel del Señor se les apareció, abrió las puertas de la cárcel y los liberó. Luego les dijo: vayan al templo y compartan con la gente el mensaje de salvación. Ya estaba por amanecer cuando los apóstoles llegaron frente al templo y empezaron a hablar a la gente. Mientras tanto, el jefe de los sacerdotes y sus ayudantes reunieron a la Junta Suprema y a los líderes del pueblo. Después mandaron traer a los apóstoles, pero los guardias llegaron a la cárcel y no los encontraron. Así que regresaron y dijeron: la cárcel estaba bien cerrada y los soldados vigilaban las entradas, pero cuando abrimos la celda no encontramos a nadie. Cuando el jefe de los guardias del templo y los sacerdotes principales oyeron eso, no sabían qué pensar y ni siquiera podían ingresar, no se podían imaginarse lo que había sucedido. De pronto llegó alguien y dijo: los hombres que ustedes encerraron en la cárcel están frente al templo hablando a la gente. Entonces el jefe de los guardias y sus ayudantes fueron y arrestaron de nuevo a los apóstoles, pero no los maltrataron en esta ocasión, porque tenían miedo de que la gente se enojara y los apedreara. Cuando llegaron ante la Junta Suprema, el jefe de los sacerdotes les dijo: ya les habíamos advertido que no enseñaran más acerca de este hombre llamado Jesús, pero no nos obedecieron. A todos en Jerusalén les han hablado de Jesús y hasta nos acusan a nosotros de haberlo matado. Pedro, vamos en el versículo 29, Pedro y los demás apóstoles respondieron: nosotros primero, ¿qué? Obedecemos a Dios y después a los humanos. Ustedes mataron a Jesús en la cruz, pero el Dios a quien adoraron nuestros antepasados lo resucitó. Dios ha hecho que Jesús se sienta a la derecha de su trono y lo ha nombrado jefe y salvador para que el pueblo de Israel deje de pecar y Dios les perdone sus pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, porque Dios da
su Espíritu Santo a todos los que le obedecen. Volvamos a leer esa parte desde el versículo 32. Dice: nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, porque Dios da su Espíritu Santo a todos los que lo obedecen. La Junta Suprema los escuchó y sus miembros se enojaron tanto que querían matarlos. Pero un fariseo llamado Gamaliel ordenó que sacaran a los apóstoles por un momento. Gamaliel era maestro de la ley y los judíos lo respetaban mucho. Así que les dijo a sus compañeros: israelitas, piensen bien lo que van a hacer con estos hombres. Recuerden que hace algún tiempo apareció un hombre llamado Teudas, quien se creía muy importante, y como 400 hombres creyeron en él. Luego alguien lo mató y todos los seguidores huyeron, y no se volvió a hablar más de él. Después apareció un tal Judas de la región de Galilea, y muchos, óigase bien, le hicieron caso. Eso fue en los días en que estaba haciendo la lista de todos los habitantes de Israel. A ese también lo mataron y sus seguidores huyeron. En este caso, yo les aconsejo, estaba hablando Gamaliel acá. Entonces dice en el versículo 38, en este caso, yo les aconsejo que dejen ¿en qué? En libertad a estos hombres. Y que no se preocupen si lo que están haciendo lo planearon ellos mismos, eso no va a durar mucho. Pero si es un plan de Dios, nada, diga conmigo, nada ni nadie podrá detenerlos. Y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. A todos les pareció bueno este consejo, así que enseguida mandaron traer a los apóstoles y ordenaron que los azotaran en la espalda con un látigo. Luego les prohibieron hablar de Jesús y los dejaron en libertad. Y los apóstoles salieron de allí muy contentos porque Dios les había permitido sufrir por obedecer a Jesús. Y último versículo: los seguidores de Jesús iban al templo todos los días y también se reunían en las casas. Los apóstoles, por su parte, no dejaban de enseñar y de anunciar la buena noticia acerca de Jesús, el Rey elegido por Dios. Una porción muy hermosa, y ahí nos damos de cuenta verdaderamente qué es lo que hace Dios en un hijo, en un verdadero cristiano, en alguien que verdaderamente tiene el Espíritu de Dios. Escuchemos esta frase: salir de la mediocridad es empezar a hacer las cosas con excelencia y bien hechas. Vuelvo y repito: salir de la mediocridad es empezar a hacer las cosas con excelencia y bien hechas. Dios quiere que salgamos de la mediocridad. ¿Cuál es esa mediocridad? El confort. Eso que te hace sentir bien y que dices que estás muy bendecido, que estás muy guardado por Dios, pero no quieres padecer. Y por eso tienes que mentir. Por eso tienes que decir cosas que no agradan a Dios. Quizás ante los hombres tú puedes ocultar una mentira, transformarla como si fuera verdad, tanto así que tú puedes hasta creértela tú mismo esa mentira. Pero la palabra de Dios es muy clara en estos últimos tiempos, donde dice que no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y muchas veces se cosecha el doble
de lo que usted siembra. Por eso, salir de esa mediocridad es empezar a ser conscientes que delante de Dios, que nos ve día y noche, el ojo que no parpadea, sencillamente nos va a direccionar en su palabra. ¿Por qué? Porque cuando yo salgo de la mediocridad es para hacer las cosas con excelencia. Todo lo que usted haga, la palabra de Dios lo dice, todo lo que tú hagas, hágalo como para el Señor, sin que nadie te esté puyando, sin que nadie te esté diciendo, oiga, mire, usted que de pronto me ve allí a través de ese celular, a través de esa tablet, de ese computador, sí, a usted le digo, usted que trabaja y que de pronto muchas veces busca la oportunidad que nadie te ve en hacer cosas que no agradan a Dios, pues déjame decirte que está siendo usted un mediocre. Y sí, de pronto tú vas a la congregación, das ofrendas, en fin, eres un servidor, pero ya Dios te está diciendo, no más, suficiente, basta con esa mediocridad. O somos o no somos, porque en el reino de Dios muchos son llamados, pero pocos los escogidos. ¿Tú quieres ser escogido? Esa es la pregunta de esta noche. ¿Quieres ser escogido? Salir de la mediocridad es empezar a hacer las cosas con excelencia y bien hechas, empezando por obedecer. Por eso el título de esta palabra es empezar a rendirme, es empezar a obedecer. Vamos a ir al versículo 17, analicemos ese versículo 17. Dice la palabra aquí que el jefe de los sacerdotes y todos los saduceos que lo acompañaban sintieron mucha ¿qué? Envidia de los apóstoles. Pues quiero decirle algo, cuando usted está haciendo las cosas con excelencia para Dios, ¿qué se va a levantar? Oposición, se va a levantar envidia. Cuando usted está haciendo las cosas bien hechas para Dios, te van a pagar mal. Literalmente eso es lo que pasa cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios, cuando uno quiere verdaderamente agradar a Dios, no a los hombres. Te van a aborrecer, te van a envidiar. Ahí lo mismo, lo estamos mirando, ¿cierto? Ahora, dice, por eso mandaron que los arrestaran y los pusieran en la cárcel de la ciudad. Pero hágase esta pregunta: ¿la cárcel detuvo el poder de Dios? No. Quizás usted por obedecer a Dios vas a terminar en algún lugar, bien sea emocional, económico, social o físico. Cuando hablo físico estamos hablando de la salud. Quizás de pronto te vas a enfermar, o quizás de pronto socialmente la gente te va a repudiar, o quizás económicamente vas a ver las finanzas un poquito acortadas. Pero eso es el plan de Dios para mostrar el poder. ¿Qué quiere decir? Que ahí es donde se manifiesta el poder de Dios. Y por eso vemos que ahí más adelante dice que los arrestaron, y dice en el 19, pero en la noche, que dice, un ángel del Señor se les apareció y que dice, abrió las puertas de la cárcel. Óigase bien, el poder de Dios abre esas puertas que estaban cerradas y cierra esas puertas que estaban abiertas. He ahí la importancia de uno permanecer fiel al Señor. Y esto no es de la noche a la mañana. Esto no es por una semana, por un mes. Esto es una transición donde tú tienes que salir de esa cárcel para experimentar la verdadera libertad. Y muchas veces tú vas a estar pasando necesidad por hacer las cosas bien hechas y agradando a Dios, o sea, saliendo de la mediocridad. Si nosotros analizamos y miramos
que hay se podría decir, una junta suprema que de alguna otra manera se reúnen con un propósito, y es encarcelar a los apóstoles. ¿Quién conformaba esa corte suprema? ¿El líder o jefe de los sacerdotes? ¿Quién era también? Los sacerdotes principales, y también estaban los judíos más importantes de la ciudad. O sea que había un concilio muy importante, el cual estaban tramando una ley o una reforma o qué sé yo, para encarcelar a los apóstoles. Esa corte suprema o esa junta suprema, llamémoslo así, el objetivo de esta junta suprema era darle soluciones a los problemas que se podían presentar, óigase bien, en el templo o en los alrededores del pueblo. Ellos no tenían la autoridad que tenían los romanos. Los romanos le permitían tener esa autoridad, especialmente en la parte religiosa. Y óigase bien a esto, hay muchas cosas que todavía tienen gobierno de nuestras vidas, permitido por Dios, que se haga ese concilio espiritual muchas veces en nuestra mente para probar si estamos en libertad o estamos encarcelados. Si estamos encarcelados, ¿qué nos dice la palabra? Lee, busque la palabra, conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, ¿qué podemos notar en estos versículos del 17 al 18? Que sencillamente hay un gobierno que es dirigido por hombres, ¿cierto? Y no por Dios. Porque si este concilio o esta junta suprema se hubieran puesto de acuerdo para hablar con Papá Dios, créeme que no se hubiera presentado toda esta situación que relata el libro de los Hechos en el capítulo 5. No, sino que sencillamente se hubieran humillado, se hubieran rendido. ¿Para qué? Para obedecer. Pero ellos siguieron su instinto, y por eso es que se llenaron ¿de qué? De envidia. No me imagino en ese concilio cómo era que de pronto el uno alzaba la mano y decía: bueno, hay que azotarlos, bueno, y hay que ponerle grilletes, bueno, y hay que hacer una cosa, bueno, y hay que hacer lo otro. Pues así mismo está sucediendo hoy en día en muchas congregaciones, donde ya no son grilletes, ya no son azotes, ya no son cárceles físicas, pero sí son palabras que desata sobre el hermano, sobre que mire cómo llegó vestida, que mire que no sé qué, eso le pasa por estar ahí, eso le pasa por no sé qué, eso le pasa por no leer la Biblia, eso le pasa por no haber venido al culto, eso le pasa por no sé qué. Nos la pasamos criticando. Estamos tomando el lugar de un concilio que no nos ha sido permitido por Dios, pero queremos no agradar a Dios, sino agradar a los hombres. Pero eso sí, nos portamos bien delante del pastor, delante del servidor, delante del maestro, delante del sacerdote, pero Dios conoce la intención de nuestro corazón. Por eso, allá en el versículo 19 al 21, dice aquí la palabra, dice que en la noche un ángel del Señor se les apareció, abrió las puertas de la cárcel, y ¿qué dice? Y los liberó. Luego les dijo: vayan al templo, compartan con la gente el mensaje de salvación. ¿Y qué dice ahí? Ya estaba por amanecer. Óigase bien, Dios es fiel. Dios envía un ángel en la noche. Óigase bien, el que tenga oídos para oír, oiga. Dios envía un ángel
en la noche que representa un momento oscuro, un momento donde sencillamente se han perdido las esperanzas. Yo no me imagino a estos apóstoles encerrados allá. En ese entonces no existía luz, sino oscuridad y velas y ya. Pero pues en una cárcel, pues ¿qué les iban a dejar velas? Oscuro. El tiempo más oscuro que quizás donde ellos podían ¿qué? Intimar con Dios. El momento más oscuro que usted esté pasando en su vida es el momento oportuno donde Dios quiere abrir puertas. Pero para ello yo debo confiar. Para ello yo debo ¿qué? Esperar. Eso es lo que nos cuesta. Porque ellos podían estar en quejabanza. Los apóstoles, se podría decir, el relato de Hechos capítulo 5 podría decir, y los apóstoles estaban quejándose. Ay, Dios mío, aquí estamos encerrados por obedecerte, Señor. No, ellos no dijeron, no aparece eso registrado acá. ¿Qué aparece acá? Que ellos estaban en la cárcel. ¿Y qué hizo Dios? Envió un ángel. Pero lo más importante que está ahí en el versículo 21. Ya estaba por amanecer. En la noche vino el ángel, los sacó. ¿Para dónde se los llevó? No sé, no está registrado. Pero yo me imagino que ellos empezaron a exaltar a Dios. Vivieron un momento hermoso en la noche. Y al amanecer ya tenían fuerzas. O sea, en pocas palabras, me atrevo a decir que en la noche se la pasaron orando. A pesar de la necesidad, a pesar de que estaban en una cárcel, era orando, agradecidos con Dios. Y por eso viene el poder de Dios, se manifiesta a través de un ángel, lo saca y dice que al amanecer, o sea, pasó toda una noche. Y dice que al amanecer, cuando los apóstoles llegaron frente al templo, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a hablar del mensaje de salvación. O sea, no les importó que los volvieran a coger. Y eso lo vamos a ver reiterativamente allí en el versículo 22, donde dice, pero los guardias llegaron a la cárcel y ¿qué dice? Y no encontraron. No los encontraron. Así que regresaron y dijeron, la cárcel estaba bien cerrada. ¿Cómo estaba la cárcel? Bien cerrada. Y los soldados vigilaban las entradas. Pero cuando abrimos la celda, ¿qué dice? No encontramos a nadie. ¿Cómo estaba la cárcel? Tal y como la habían dejado. O sea que pasó algo sobrenatural en ese momento. ¿Sobrenatural para quién? Para los de ese concilio, para los que estamos hablando, los de la Junta Suprema que se habían reunido para maquinar, realizar algo que quizás ellos iban a sentir satisfacción, pero lo que no se iban a imaginar o lo que no iban como resultado a encontrar era que Dios estaba respaldando a los apóstoles. Y por eso podemos empezar a mirar ahí algo que dice en Primera de Timoteo, primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 9. Conociendo esto, léalo usted que está allí en su casa, dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores. Óigase bien, ¿quiénes deberían estar en la cárcel entonces? Los que estaban transgrediendo la ley. ¿Quiénes? El mismo concilio. Por eso Dios es justo y sacó a sus apóstoles. Entonces, mirando nuevamente, vamos a ir al versículo 25 y versículo 26 al libro de los Hechos,
capítulo 5, dice, de pronto llegó alguien y dijo, los hombres que ustedes encerraron en la cárcel están frente al templo hablando a la gente. Y versículo 26, entonces el jefe de los guardias y sus ayudantes, ¿qué hicieron ellos? Fueron y arrestaron de nuevo a los apóstoles. Pero en esta ocasión no los maltrataron, porque ¿qué tenían? Miedo. Cuando tú no haces las cosas bien delante de Dios, ¿qué te viene? Miedo. ¿Qué sintió Adán después de que le falló a Dios? Miedo. El miedo es, llamémoslo así, el resultado de no obedecerle a Dios. Eso puede llegar a nuestras vidas siempre y cuando usted y yo no estemos rendidos ante Dios. La palabra lo dice muy claro. El principio de la sabiduría es el temor, no el miedo, es el temor a Dios. Entonces, a Dios se le reverencia, se le respeta, se le obedece, se le adora, se le exalta, pero no se le tiene miedo. ¿Por qué? Porque Dios no nos quiere infundir miedo, no nos quiere infundir terror. El que quiera hacer eso, ya sabemos quién es el enemigo, a través de esos pensamientos que nos llevan a desobedecerle a Dios. Y pasemos rápidamente allá el versículo 27. Vamos a leerlo hasta el 32. Dice la palabra de Dios: cuando llegaron ante la Junta Suprema, el jefe de los sacerdotes les dijo: ya les habíamos advertido que no enseñen más acerca de ese hombre llamado Jesús, pero no nos obedecieron. A todos en Jerusalén les han hablado de Jesús y hasta nos acusan a nosotros de haberlos matado. Y aquí es donde empieza algo precioso. ¿Qué dice? Pedro y los demás apóstoles respondieron. ¿Qué dice? Nosotros, ¿qué? Primero obedecemos a Dios. Esa es la clave y ese es el mensaje central de esta charla. Primero obedecemos a Dios y después a los humanos, a los hombres. En Reina Valera dice: es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esto no quiere decir que entonces vamos a revolucionarnos ante las autoridades, porque es que la autoridad es del hombre. No. Recuerden que la palabra es muy clara donde dice que toda autoridad es estipulada por Dios aquí en la tierra. Toda. Así sea mala o buena, bueno, en fin, como le quiera dar el título. Toda autoridad es puesta por Dios aquí en esta tierra. Pero entonces, ¿a qué vamos? A que a estos hombres no les importó el beneficio de estar en una libertad y volver a la cárcel. No, ¿sabe por qué? Volvemos otra vez al tema. Porque ellos oraron. Se la pasaron una noche orando, agradecidos con Dios, de ver cómo Dios abre las puertas de la cárcel, sencillamente son trasladados a la libertad. Y vuelven otra vez estos hombres, el concilio o lo que estábamos hablando, esta Junta Suprema, vuelve allí y mira que todo está cerrado, están los vigilantes en su lugar, pero no había nadie dentro de esas celdas. Pues ese es el milagro que Dios quiere hacer en nuestras vidas y en nuestras familias. Que si tú obedeces a Dios en lo más pequeño, en lo más simple, Dios abre puertas no solo para ti, sino para tus generaciones. Pero para ello, yo ya no tengo que seguir siendo mediocre ante Dios, siendo uno aquí y siendo otro en la casa, o siendo otro en el trabajo, o siendo otro cuando nadie me ve. Ahora, para ir culminando, óigase bien, hay algo que nosotros debemos entender, y es que si nosotros vamos
a mirar, miremos allá rápidamente el versículo 32. Vamos a mirarlo el 32. Analicemos muy bien ese versículo 32. Dice: nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo, porque Dios da su Espíritu Santo ¿a quiénes? A quienes lo obedecen. Entonces, aquí es donde está ese interrogante grande. ¿Qué es eso del mover del Espíritu que mucha gente dice? Que se cae, que salta, que brinca, que se ríe, que reciben escarcha en las manos. ¿Será que sí? Pues Dios solamente conoce el corazón si verdaderamente están obedeciendo. Porque si no están obedeciendo a Dios, ahí lo dice muy claramente. Y también el Espíritu Santo, porque Dios da su Espíritu Santo a los que lo obedecen. No es emociones, no son cosas externas. Y el Espíritu Santo viene a traer ¿qué? Convicción de pecado. Viene a traer convicción de pecado. Esa es la primera manifestación para que uno proclame su palabra, se rinda más ante Él y que podamos ser mejores cristianos. Óigase bien. Entonces, pasemos rápidamente a partir del versículo 40. Dice: así que enseguida mandaron traer a los apóstoles y ordenaron que los azotaran en la espalda con un látigo. Luego les prohibieron, óigase bien, otra vez les dijeron: les prohibimos hablar de Jesús, y los dejaron en libertad. Pero en el 41 está la clave. Los apóstoles salieron de allí. ¿Cómo salieron ellos? Después de haberlos azotado, después de haber sido maltratados físicamente, porque aquí los maltrataron físicamente, salieron llenos de alegría, salieron llenos de gozo. Y dice acá, dice: y los apóstoles salieron de allí muy contentos porque Dios les había permitido sufrir por obedecer a Jesús. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y el título de esta palabra es: empezar a rendirme es empezar a obedecer. Empezar a rendirme es empezar a obedecer. Por eso en esta noche, en este corto mensaje, literalmente lo que busca Dios con nosotros es que ya no nos oponguemos, no pongamos resistencia a la voluntad de Dios. Vuelvo y reitero, la voluntad de Dios es como buena, agradable y perfecta. No para mí, porque ahí dice claramente, es la voluntad de Dios. Entonces, muchas veces voy a pasar por valle de sombra y de muerte, quizás muchas veces voy a pasar necesidad, quizás muchas veces voy a pasar por angustia, como hay otros momentos donde voy a estar alegre, pero de todo eso, sencillamente, Dios quiere que por encima de cualquier cosa esté la voluntad de Él. Y quiero terminar leyendo Romanos capítulo 12. Quiero terminar leyendo en esta noche Romanos capítulo 12. Igual manera lo voy a leer en traducción lenguaje actual. Y vamos a leerlo a partir del versículo 12. Y esto es para toda la comunidad cristiana Camino de Vida Plena. Y usted que de pronto nos ve por primera vez, por segunda, por tercera vez, no importa si se congrega en otro lado, somos hermanos en Cristo. Por lo tanto, las ovejas son del pastor, pero el pastor se llama Jesús. El pastor no es el pastor al cual tú conoces o a donde tú asistes. ¿Por qué? Porque somos hermanos, somos una iglesia y esa es la que Cristo pagó y que va a recoger. Por eso también puede ser este mensaje para ti que nos estás viendo, que nos estás escuchando. Romanos capítulo 12, versículo 12 dice:
Mientras esperan al Señor, muéstrense ¿cómo? Alegres. ¿Cuándo qué? Cuando sufran por el Señor, muéstrense ¿cómo? Pacientes. Cuando oren al Señor, muéstrense constantes. Compartan lo que tengan con los pobres de la iglesia. Reciban en sus hogares a los que vengan de otras ciudades y países. 14. No maldigan a sus perseguidores, que eso fue lo que hicieron los apóstoles. Ellos no maldijeron a ninguno de los que habían castigado, los habían castigado. Dice, no maldigan a sus perseguidores, más bien pídanle a Dios que los bendiga. Si alguno está alegre, alégresen con él. Si alguno está triste, acompáñelo en su tristeza. ¿Qué dice el versículo 16? Vivan siempre en armonía. ¿Y qué dice? Y no sean orgullosos, sino traten como iguales a la gente humilde. No se crean más inteligentes que los demás. Versículo 17, si alguno los trata mal, ¿qué dice? No le paguen con la misma moneda. Al contrario, ¿qué dice? Busquen siempre hacer el bien a todos. 18, hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. 19, queridos hermanos, no busquen la venganza, sino que dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados. Pues en la Biblia dice Dios, a mí me toca vengarme, yo le daré a cada cual su merecido. Y también dice, si tu enemigo tiene hambre, ¿qué dice? Dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. No se dejen vencer por el mal, al contrario, triunfen sobre el mal haciendo el bien. Esta es una reflexión y creo que ahí está encerrado todo el mensaje de esta noche. Y Dios en su palabra verdaderamente quiere que nosotros nos rindamos, verdaderamente de corazón. Rendirnos. Si no nos rendimos, nunca vamos a obedecer como Él quiere. Y Él quiere que hagamos lo que acabamos de leer: bendecir y no maldecir. Hay mucha gente que están pasando por situaciones quizás adversas y creen que Dios los está maldiciendo. No. Recuerde que Dios es luz. Él no es oscuridad. Y Dios ya envió a Jesús y pagó por nosotros, por toda la humanidad. No todos van a aceptar esa salvación. ¿Por qué? Porque no le obedecen a Dios y quieren seguir su instinto carnal, su instinto inmoral, sus pensamientos almáticos que no están sujetos a la voluntad de Dios. Por eso Dios en esta noche es muy contundente. Cuando empieces a rendirte verdaderamente de corazón, es porque ya empezaste a obedecerle a Dios. Y es en lo más mínimo. Por eso vamos a orar en esta noche, dándole gracias a nuestro Padre Celestial por este tiempo maravilloso de crecimiento, de afirmación en la palabra y sobre todo de motivarle, de que no desmaye, que pronto se abrirá esa puerta que tanto anhelas, esa puerta que tanto deseas. Pero óigase bien, no se va a abrir para que te sientas orgulloso, para que digas, sí ve, yo sí pude, mi ayuno, mi esto, mi lo otro. No, es la misericordia de Dios, porque tú tienes un corazón que quiere obedecerle a Él. Por eso vamos a orar en esta noche diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y el pecado está siempre delante de mí.
Contra ti y solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque tú no quieres sacrificios que yo los daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios para ti, oh Dios, son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión y edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y la ofrenda del todo quemada, y entonces se ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén. Esa es la oración que nos acerca y nos da fe, porque el oír es que viene esa fe, esa certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Y sin fe va a ser imposible agradar al Señor. Que el Señor Jesucristo nos siga fortaleciendo, afirmando y estableciendo en su reino a través de su misma palabra. A todos una feliz noche. Doy gracias a Dios por cada aporte que usted hace en este ministerio. Ha confiado primeramente en Dios, pero también ha depositado su confianza, porque esa moneda que usted da, ese aporte voluntario que usted está dando a este ministerio, es esa confianza que usted tiene primeramente en Dios y luego en este ministerio. Con esos aportes se empieza a expandir más el evangelio a través de las redes sociales, a través de las visitas a las cárceles, a través de todos los eventos que se piensan realizar durante este año, si así Dios lo permite. Por eso doy gracias a Dios por esos aportes voluntarios que usted, muy agradecido con Dios, lo da de corazón. Te bendigo con toda bendición espiritual porque ya estás bendito, y sencillamente que el Señor siga afirmando y fortaleciendo su vida en el reino. Familia, les deseo una feliz noche y que la paz que sobrepasa todo entendimiento inunde nuestras mentes, que es nuestro corazón, a través de la palabra. Por eso decimos que en paz nos vamos a acostar y así mismo vamos a descansar. ¿Por qué? Porque el Señor nos hace vivir confiados. Bendiciones y muy buenas noches. Muchas gracias por permitirnos llegar a usted por medio de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de mucha edificación para su crecimiento espiritual y personal. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y activar la campanita y darle like. Síguenos en las redes sociales para más contenido como este y estar notificado cuando hagamos una transmisión en vivo o subamos un nuevo video. Bendiciones. Hasta pronto.